Hola, mi nombre es Nina Violeta Colunga Villarreal y hoy les voy a hablar de Salmonella Typhi. Vamos a ver un caso clínico, vamos a ver factores de patogenicidad, medidas de diagnóstico, epidemiología y medidas de prevención. Ahora vamos a ver el caso clínico. Paciente masculino de 62 años de edad es llevado por su esposo de consulta al hospital universitario por presentar un cuadro de fiebre y malestar general que inició hace 10 días. El paciente refiere que la fiebre se lograba controlar pero tendía a volver un poco más fuerte y que había perdido peso por la falta de apetito. Además, el día previo a consulta, el paciente comenzó con diarrea acuosa y vómito. Como antecedente, el paciente comenta que hace poco más de 2 semanas regresó de un viaje. A la exploración física encontramos temperatura de 39 grados, tensión arterial de 110/65, frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, hay debilidad muscular, dolor a la palpación abdominal, exantema maculopapular rosáceo en abdomen y pecho. Como examen, se realizó un coprocultivo donde se observaron bacilos gram negativos no fermentadores de lactosa móviles. Además, se complementó con la prueba de reacción de Widal, la cual resultó positiva. Me gustaría que observaran la imagen inferior derecha, donde se observa un cultivo con agar MacConkey, donde Salmonella se observa de manera transparente. Más adelante explicaré por qué es de esta manera. Además, del lado izquierdo podemos observar los bacilos gram negativos. Evidentemente no podemos observar su movimiento, pero es importante que sepan que son móviles. Al centro podemos observar una ejemplificación de cómo se observaría un exantema maculopapular rosáceo en abdomen y pecho. Factores de patogenicidad. Tenemos que tras la ingestión, Salmonella se une a la mucosa del intestino delgado e invade las células M que se encuentran en las placas de Peyer y en los enterocitos. Salmonella se puede quedar en vacuolas endocíticas donde se replica o puede liberarse a la sangre y circulación linfática. Utiliza islotes de patogenicidad tipo 1 y 2. El tipo 1 codifica proteínas invasivas secretadas por Salmonella y también codifica un sistema de secreción tipo 3 que inyecta las proteínas en las células del hospedador. También el islote de patogenicidad tipo 2 contiene genes que permiten a la bacteria escapar de la respuesta inmune del hospedador y se complementa con otro sistema de secreción tipo 3 que ayuda a esta función. La respuesta inflamatoria limita la infección al tracto gastrointestinal, se media la liberación de prostaglandinas y estimula el AM específico. Se da una secreción activa de líquidos en esta zona y se puede producir diarrea acuosa. Ahora, vamos a hablar de las medidas de diagnóstico, pero antes que eso nos vamos a regresar un poquito al caso clínico. También hay que mencionar que nosotros como médicos cada vez que llega un paciente hay que enlistar la sintomatología del paciente. Entonces, como historial personal del paciente, tenemos que hace más de 2 semanas regresó de un viaje y después comenzó la sintomatología. Tenemos dentro de los síntomas un cuadro de fiebre y malestar general de evolución de 10 días. Tenemos que el paciente refiere que la fiebre va en aumento. Además, menciona falta de apetito, debilidad muscular, se encuentra dolor a la palpación abdominal. Además, el día previo a consulta comenzó con diarrea y vómito. Y, como más importante dentro de este caso clínico, encontramos el exantema maculopapular rosáceo. Ahora, vamos a hablar como tal de las medidas de diagnóstico. Ya mencionamos los síntomas y ya mencionamos el historial personal. Antes de comenzar a hablar directamente de las formas de diagnóstico de Salmonella Typhi, quiero mencionar algo. Como nosotros vamos a aislar Salmonella de un lugar donde se da el crecimiento de diferentes microorganismos, es muy importante que nosotros elijamos medios selectivos para Salmonella. También voy a mencionar una ruta que podríamos seguir, pero no es viable en el caso de Salmonella Typhi. Este es el caldo enriquecido como el caldo de Rapoport baciliaris, el cual permite el crecimiento de Salmonella de manera excepcional. Y este caldo tiene componentes que evitan el crecimiento de otros microorganismos, pero a su vez inhiben el crecimiento de cepas como Salmonella Typhi. Entonces, esto no es viable para nuestro diagnóstico. Tenemos diferentes medios de cultivo para Salmonella, pero solamente voy a mencionar 2. Del lado derecho tenemos el agar MacConkey y del lado izquierdo tenemos el agar Salmonella Shigella. El agar MacConkey es un medio de cultivo que nos permite ver el crecimiento de bacterias gram negativas y nos permite diferenciarlas de las fermentadoras de lactosa de las no fermentadoras de lactosa. En el caso de Salmonella y Shigella, que no son fermentadoras de lactosa, se observa un cultivo con colonias transparentes. En caso de que sí fueran fermentadoras de lactosa, se observaría un color rojizo. El agar Salmonella Shigella se parece mucho en esta propiedad, porque las colonias también van a ser transparentes, tanto de Salmonella como de Shigella.
porque no son fermentadoras de lactosa. La única diferencia aquí es que Salmonella va a presentar una coloración negruzca al centro porque tiene una formación de sulfuro de hierro que le da este aspecto. Existe una herramienta para el diagnóstico de Salmonella typhi llamada reacción de Widal. Es justo lo que observamos en el caso clínico. Esta prueba se va a dar positiva cuando se observen anticuerpos aglutinantes contra el antígeno H flagelar y contra el antígeno O somático en el suero del paciente. La única cuestión con esta prueba es que puede llegar a dar falsos positivos en casos de procesos infecciosos causados por otros microorganismos o en caso de enfermedades autoinmunes. También puede llegar a dar falsos negativos en cuestiones como uso de esteroides, uso de antibióticos sin previo diagnóstico o cuando se realiza esta prueba dentro de la primera semana de aparición de síntomas por fiebre tifoidea. Entonces, abarcando todo lo anterior, el diagnóstico de fiebre tifoidea se va a dar por medio del cultivo, acompañado de pruebas serológicas como es la reacción de Widal. Como un último comentario acerca del diagnóstico de fiebre tifoidea, quiero mencionar que algunos autores consideran como gold standard el aislamiento de este microorganismo Salmonella typhi de la médula ósea. La única cuestión con esto es que es una prueba bastante invasiva. Entonces realmente esto queda al criterio del médico, pero pues se tiene que considerar las diferentes opciones para el diagnóstico que tenemos. Ahora vamos a ver la epidemiología. De acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México, durante el 2021 hasta la semana 17 de este año se han encontrado un total de 5.352 casos reportados. Si realizamos una comparación contra la semana 17 del 2020, durante ese año se encontraron un total de 6.813 casos para esa semana. Además, dentro de la información sobre la epidemiología se encontró que hay una mayor incidencia en el sexo femenino. También es importante mencionar que la incidencia en cada población es dependiente de sus hábitos de higiene, así como costumbres de alimentación. Cuando hablamos de costumbres de alimentación nos referimos a la ingesta de alimentos bien cocidos, así como el consumo de alimentos con productos lácteos ya pasteurizados. Además, es importante mencionar que hubo una menor incidencia de fiebre tifoidea durante este año, lo cual podemos relacionarlo a factores como la pandemia de COVID-19, porque los hábitos de higiene mejoraron muchísimo. Ahora, vamos a hablar de la prevención. Una de las mayores formas de prevención es la vacuna de polisacárido capsular tipo 6. Esta se da a partir de los 2 años y confiere una protección que dura alrededor de 3 años. También podemos encontrar una inmunización vía oral contra Salmonella typhi, la cual consta de 3 cápsulas con cubierta entérica, las cuales se dan a partir de los 5 años en adelante. La protección de esta inmunización es de alrededor de 3 a 4 años. Como dato extra, no se aconseja dar este tipo de prevención en niños menores a 2 años, porque no existen datos de eficacia de estas vacunas en ellos. También quiero mencionar la vacuna TIMPAR-TCV, la cual fue aprobada por la OMS y se está implementando en países endémicos. En esta vacuna, el antígeno polisacárido tipo 6 está conjugado con toxoide tetánico. Se menciona que esta vacuna es eficaz, segura y de bajo costo. A manera de terminar con el tema de prevención, es importante mencionar que todos los días nosotros estamos en contacto con diferentes microorganismos. Entonces, una manera de prevenir no solo la fiebre tifoidea, sino cualquier enfermedad, es con buenos hábitos de higiene y con el consumo de alimentos muy bien cocidos y consumir la leche ya pasteurizada.